Palabras de alegría y esperanza. Es el 31 domingo del tiempo ordinario del año B, el Evangelio de Marcos, capítulo 12, 28-34, y el comentario es del padre Fernando Armelini. En aquel tiempo, un letrado que oyó la discusión y al ver lo acertado de la respuesta de Jesús, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el precepto más importante? Un buen domingo para todos. Desde hace 3 días Jesús se encuentra en Jerusalén, ha echado fuera a los vendedores del templo, y este gesto volvió insoluble el conflicto con la autoridad religiosa. De hecho, los escribas, los sacerdotes, los ancianos buscaban por todos los medios incriminarlo, por cualquier motivo para sacárselo de arriba. El texto de hoy lo coloca en el templo, donde hubo una serie de discusiones, de controversias, y el evangelista Marcos nombra 7 de estas discusiones. Recordamos, por ejemplo, esa discusión donde le preguntan a Jesús si es lícito pagar el tributo al templo. Después la discusión sobre la resurrección. Y la de hoy es la quinta controversia que Jesús tiene con estas autoridades religiosas. Hoy se presenta un escriba que ha estado presente en las controversias anteriores y había quedado admirado por las respuestas que Jesús daba. Dice el evangelista que el letrado oyó la discusión y al ver lo acertado de la respuesta, le propone una cuestión teológica que era muy discutida entre los escribas. ¿Cuál es el precepto, el mandamiento más importante? El más grande de todos, ese del cual derivan después todos los demás. Se nota que este escriba no es malicioso cuando se presenta a Jesús, en contraste con los que lo habían precedido. Solo quiere saber lo que Jesús piensa sobre esta cuestión. Entre los rabinos se discutía cuál era el primer mandamiento. No se trataba de una cuestión superficial, porque se trataba de discernir de qué mandamiento derivaban todos los demás. El evangelista Marcos emplea un verbo griego, kremanumi, que quiere decir tomar, buscar. O sea, de qué único mandamiento, el más importante, derivasen o estuviesen colgados todos los demás. Un ejemplo que también nos puede servir a nosotros, quizás pueda ayudar. ¿Cuál es el mandamiento para nuestra vida del cual derivan todos los demás? Si, por ejemplo, el mandamiento principal es el dinero, de hacer dinero, de este mandamiento derivan luego el trabajar mucho, el esforzarse, el levantarse pronto por la mañana y luego también quizás engañar, utilizar, robar, ser astuto. Entonces, de este mandamiento derivan todos los demás. Los escribas habían descubierto 613 mandamientos de la ley, y la pregunta era: de estos 613 mandamientos, ¿a cuál de estos mandamientos están vinculados todos los demás? Es importante que también nosotros nos hagamos esta pregunta muy simple. ¿Cuál es el mandamiento del cual derivan todos los comportamientos que yo tengo en mi vida? No se trata de una pregunta frívola si nos la preguntamos de verdad. ¿Qué decían los rabinos? Había muchas opiniones, y lo mismo sucede hoy. Unos decían que los mandamientos son todos iguales y había que observarlos a todos. Pero la opinión que reunía más consenso era la que sostenía que el mandamiento más importante era el que hasta Dios observaba, el sábado, porque hasta Dios descansaba el sábado. Otros sostenían que el mandamiento más importante
era el de no tener otro Dios, por tanto evitar los ídolos. Luego estaban los muchos dichos del rabino Hillel: lo que no quieres que te hagan, no lo hagas al prójimo, esta es la ley, y el resto comentario. También es célebre el dicho del rabino Akiva: ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el más grande principio de la Torá. Escuchemos lo que piensa Jesús. Jesús respondió: el más grande es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Contrario a lo que pensaba y lo que esperaba el escriba, Jesús responde ignorando el mandamiento de Moisés. Y en lugar de un mandamiento, Jesús cita el credo de Israel. Escucha, Israel. El primer mandamiento es escuchar a Dios. Y sabemos que escuchar significa dejar que alguien entre en nuestra vida, porque cuando las palabras, los consejos, las sugerencias entran en nuestro corazón, nosotros nos convertimos y actuamos según la adhesión que hemos dado a esta escucha. Dejar entrar a alguien en nuestra vida, escuchar, y nosotros dejamos entrar en nuestro corazón la palabra de Dios que nos transforma, o la palabra del mundo. Por tanto, este es el primer mandamiento que tiene Israel: escucha. Y es interesante que aquí se cita el nombre del Dios que debes dejar entrar, porque no es lo mismo un Dios que otro. El Dios de Israel tiene nombre, que se cita 3 veces en este credo. No pronunciamos este nombre por respeto a los israelitas, sino que lo llamamos Adonai. Dice: escucha, Israel, Adonai es nuestro Dios, el único Dios, Adonai, y amarás a Adonai. Se cita pues el nombre del Dios de Israel. Debes escuchar a Adonai. ¿Y qué te dice este Dios cuando lo dejas entrar? Te dice que Él es el liberador, el padre de los pobres, de las viudas, el protector de los extranjeros. Es una identidad muy precisa. Es un Dios que ama a su pueblo y lo ha demostrado a lo largo de la historia. Por tanto, déjalo entrar, escucha la historia de tu pueblo y sabrás quién es este Dios, qué es lo que ha hecho por ti. Y si tú lo escuchas, cumplirás su palabra. Si escuchamos al Dios equivocado, si escuchamos a los ídolos, el dinero, la carrera, el éxito, el surgir, el emerger, ser el primero a toda costa, si este es nuestro Dios y a Él lo escuchamos, nos deshumanizamos, andamos fuera de camino. Adonai debe ser tu único Dios. Después vienen las prescripciones, los mandamientos. Lo amarás con todo el corazón. Sabemos que el corazón es el centro de todas las opciones. Los israelitas decidían, pensaban con el corazón. Amar a Dios con todo el corazón quiere decir que Él está al origen de todas nuestras opciones. El comportamiento que tenemos está siempre en sintonía con sus diseños. Si hemos comprendido quién es este Dios
nos confiamos en Él y lo dejamos entrar con su palabra en nuestra vida. Luego, amado con toda tu alma, el alma, nefesh, la vida, todos los momentos de la vida deben estar orientados por la luz que viene de Dios. La vida concreta debe estar gastada, centrada para cumplir la voluntad del Señor. Por tanto, no existen compartimientos donde se puedan hacer opciones sugeridas por los ídolos. Toda la vida debe estar orientada al Señor. Amarás con toda tu vida. Luego, con todas tus fuerzas. El texto hebreo dice, Bejón meodeja, que significa con todo lo que tú posees, con todos los dones que has recibido de Dios. Todo debes ponerlo al servicio de su proyecto sobre el mundo. Y luego Jesús añade algo a este credo de Israel. Lo amarás con toda tu mente, dianoia en griego, con toda la mente. Si se quiere que la adhesión a Dios sea sólida, inquebrantable, sea seria, bien fundada, es necesario amarlo con toda la mente, con la inteligencia, con el estudio. La opción que se hace de amar a este Dios debe ser ponderada, racionada. Esto es importante y muy actual para nosotros, porque la adhesión al Dios de Jesús de Nazaret no tiene nada que compartir con la credulonería y las supersticiones o ciertas prácticas devocionales. Por ejemplo, devociones a las reliquias que muchas veces no se distinguen del uso de talismanes o amuletos. El que no dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios, el que se desinteresa de los temas teológicos, de los proyectos eclesiales, el que no es capaz de dar razón de su fe, no puede ciertamente decir que ama a Dios con toda la mente. Luego el segundo mandamiento. Amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mayor mandamientos que estos. Sin que se le haya pedido, Jesús añadió este segundo mandamiento. Es interesante el contexto donde Jesús lo ha tomado. Se encuentra en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19 del libro del Levítico. El contexto es interesante porque es allí donde se da la orden a los propietarios de tierra que cuando aren su campo no lo deben hacer en los márgenes y no pueden recoger todo porque deben dejar algo para los pobres para que tengan algo. Decían los rabinos que si por casualidad olvidas un manojo de granos y te das cuenta que te lo has olvidado, no lo puedes volver a recoger porque Dios es el que te hizo olvidar, porque Él se preocupa de los pobres. Es en este sentido que esta prescripción de Dios está en el Levítico, la de amar al prójimo como a ti mismo. Amar significa hacer una opción en favor de la vida del hermano. Por tanto, en cada opción uno se debe preguntar, ¿lo que estoy haciendo da vida al hermano o no? Incluso nuestras palabras. Debemos siempre preguntarnos si lo que decimos produce vida o crea dolor, sufrimiento. Doy esperanza es una palabra que alienta, que anima, que ayuda a superar las dificultades, una palabra que quita la sonrisa. Nos debemos hacer siempre esta pregunta porque amar al prójimo significa apoyarlo, ponerse de parte de su vida y amarlo como a ti mismo. Este es el ápice del Antiguo Testamento, pero no era la última frontera. Pero como Jesús está hablando con un rabino y utiliza palabras que el rabino pueda comprender,
ya que es una referencia a la Torá que el rabino conoce muy bien. Todavía hay que aclarar la relación entre los dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Existe una interpretación bastante difundida que es peligrosa. Se trata de la que dice que hay un tiempo para dedicar al trabajo, para que no falte a nadie el vestido, el alimento, la ayuda, la instrucción y todo lo que es necesario para la vida. Es necesario dedicar tiempo para esto, pero hace falta también dedicar un tiempo al Señor. Por tanto, las oraciones, las devociones, la celebración litúrgica dominical, etc. Esta interpretación es peligrosa porque interpreta estos dos mandamientos en contraposición, porque lo que se le da a uno parece que se le quita al otro. Parece como si Dios y el prójimo estuvieran peleando. Tengamos presente que solamente en el Evangelio de Marcos se habla de dos mandamientos, puesto en orden jerárquico, uno primero y otro segundo. Mateo da un paso más adelante. Dice que el segundo es similar al primero. Y Lucas no pone ni primero ni segundo. Dice que hay un solo mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Y no acaba aquí. En todo el resto del Nuevo Testamento no se habla más de dos mandamientos, sino de un solo mandamiento: el amor al hermano. Recordemos el Evangelio de Juan en el capítulo 15, cuando se refiere a la palabra de Jesús que dice: este es mi único mandamiento, que se amen unos a otros. Y en la carta a los Romanos, Pablo dice: todos los mandamientos, no cometer adulterio, no matar, no robar, se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cumplimiento pleno de la ley es el amor. Y está aún más claro en la carta de Pablo a los Gálatas. Toda la ley encuentra su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo entender el amor de Dios? Amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas tus fuerzas, con toda tu vida. ¿Qué significa este mandamiento? Una sola cosa: significa acoger su diseño de amor. Dios quiere introducir en el mundo su vida, su amor. Amarlo significa dejarse envolver en este proyecto, en su diseño, y compartir amor al hermano, comunicar esta vida que Dios quiere donar a todos. Y esto se realiza en el amor al hermano, en el amor al prójimo. No podemos hacer volver a Dios su amor directamente, lo debemos hacer pasar a través del hermano. Y amar al hermano no es siempre fácil, porque no se trata de amar a nuestros amigos, sino a los hermanos. Al hermano no lo podemos buscar, se buscan los amigos, no los hermanos. Y amar a los hermanos quiere decir recibir a aquellos que nos llegan, y no puede ser de otra manera. Y entre los hermanos y hermanas hay algunos que son falsos, hipócritas, agresivos, violentos, y es difícil de practicar el mandamiento de amarlos. Y aquí llegamos a la última frontera indicada por Jesús: amar al hermano, a todos, también a los enemigos, no como a nosotros mismos, sino como Él ha amado. Más allá de esto no se puede ir. Es importante tomar conciencia que de frente a un hermano que incluso nos ha hecho daño, es difícil amarlo.
Y es por esto que debemos hacer referencia al primer mandamiento, esto es, a la adhesión que debemos dar a este proyecto de amor que es el diseño de Dios. Si eliminamos a Dios, es muy difícil encontrar el fundamento sólido de un amor incondicional, un amor que nos lleve a comprometernos con la vida y solamente la vida siempre, aun por la vida del enemigo. Y si no existe un Dios a quien hacer referencia, es muy difícil practicar este mandamiento. Escuchemos ahora la respuesta del rabino que hizo la pregunta a Jesús. El letrado le respondió: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. El Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que había respondido acertadamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a dirigirle más preguntas. Nos preguntamos ahora qué es lo sorprendente que dijo este rabino para recibir un elogio tan grande de Jesús. En realidad, solo ha repetido lo que Jesús había dicho, y por su parte Jesús no hizo otra cosa que mencionar los dos textos bien conocidos de la Escritura. El evangelista hace notar que este hombre ha contestado de manera sabia, aunque haya repetido lo que Jesús había dicho. Jesús dice: no estás lejos del reino de Dios. ¿A qué viene esta alabanza? Porque en las palabras del rabino hay una unión, el enfrentarse entre la práctica de los dos mandamientos, por tanto, la práctica del amor y la práctica de la religión, de los ritos, de los sacrificios ofrecidos en el templo. Jesús acaba de expulsar a los vendedores del templo y ha condenado esa práctica religiosa con la cual se pensaba que se podía estar en buena relación con Dios. La reducción de la relación con Dios a los ritos religiosos. Jesús elogia al rabino porque ha comprendido que la práctica religiosa sin una vida de amor a Dios no le interesa para nada. De veras, este rabino conoce la Escritura. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 21, practiquen la justicia y la equidad para el Señor, esto vale más que los sacrificios. También otro texto muy conocido que Jesús ha citado dos veces porque lo aprecia mucho y se encuentra en el libro del profeta Osea. Cuando Jesús discute con los rabinos, en cierto momento dice: vayan y averigüen lo que significa yo quiero obras de amor, no sacrificios. Lo único que le interesa a Dios no es el perfume del incienso que se eleva al cielo desde el templo. A Dios le interesa solamente una cosa: que se ame al hermano, que se preocupe que el hermano tenga vida. Y Jesús añade: no estás lejos del reino de Dios. Es una añadidura un poco enigmática. Nos preguntamos: ¿cómo es que Jesús no le dijo lo que le falta, lo que debía hacer? Por ejemplo, recordamos al joven que se presenta a Jesús, que había observado todos los mandamientos, y Jesús le dice: te faltas aún una cosa, vete, vende lo que tienes y luego podrás entrar en el reino de Dios. Pero este rabino Jesús no le dice lo que le falta, solamente le dice: no estás lejos del reino de Dios. Enigmático. Y diría que voluntariamente debe dejarse en suspenso, a propósito. Esto lo llevará a crear una ruptura con la concepción difusa. En Israel la relación con Dios se realizaba en el culto y era suficiente esta práctica religiosa impecable
para sentirse en buena relación con el Señor. Este rabino no está lejos del reino de Dios. Luego de haber comprendido esto, Jesús lo invita a tenerlo presente y al final de su camino, Jesús está a punto de entregar su vida como don total y será el centurión que lo reconocerá como hijo de Dios. Esto es como imagen del Dios de Israel, el rostro auténtico del Dios de Israel. Esta respuesta enigmática es una invitación también para nosotros, para entrar verdaderamente en el reino de Dios hay que estar atento a la donación de la vida que Jesús hará, porque luego de haber comprendido esto, será necesario hacer la opción que Jesús ha hecho. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.